A las 4:30 hora local, el primer dron ucraniano AN-196 Lucy despegó rugiendo desde un lanzador oculto cerca de Sumy, seguido por otro cada 20 segundos. En paralelo, desde 3 bases adicionales se elevaron otros 340 drones, conformando el ataque en enjambre más grande jamás coordinado en la historia militar. Hasta ese momento, todo había salido a la perfección, pero la situación estaba a punto de cambiar. Sin que los operadores ucranianos lo supieran, los radares de alerta temprana rusos habían detectado el lanzamiento masivo y 4 misiles Iskander-Miles, viajando a Mach 5.9, ya se dirigían hacia las posiciones de lanzamiento. Con un tiempo de vuelo de 11 minutos y ojivas de 700 kilos, las tripulaciones disponían de apenas segundos para poner en el aire los drones restantes antes de ser arrasados. Sin embargo, la estrategia ucraniana demostraría pronto la genialidad de dividir el gigantesco enjambre en 4 grupos distintos. A las 6 horas, la Fuerza del Norte cruzó la frontera cerca de Sucha, descendiendo a 500 metros. Esta era la parte más arriesgada de la operación. Los 95 drones procedentes de Sumy enfrentaban la ruta más extensa, bordeando Kursk para esquivar las baterías S-400. Sus sistemas Skynet-S, la mente de IA que los guiaba, detectaron las primeras emisiones del radar 92N6E Gravestone, el más avanzado de Rusia, capaz de rastrear objetivos a 400 kilómetros. Pero gracias a su estructura de fibra de carbono, los AN-196 tenían una firma de radar comparable a la de una ave grande, casi indetectables para equipos diseñados para rastrear aeronaves metálicas. Los operadores rusos luchaban por distinguirlos del ruido ambiental, mientras los drones se pegaban al terreno, ocultándose tras colinas y evitando cables eléctricos con precisión basada en imágenes satelitales. La batería S-400 llegó a disparar 2 interceptores contra ecos fantasma. Antes de comprender su error, la Fuerza del Norte había cruzado la zona a las 6:08. Solo 12 drones se perdieron, no por fuego enemigo, sino por fallas de navegación en el terreno. 100 kilómetros al sur, la fuerza lanzada desde Fultava iniciaba otro desafío a las 6:10. Unidades de guerra electrónica rusas habían creado una zona muerta de GPS de 200 kilómetros, saturando todas las frecuencias de navegación con interferencias de 500 vatios. Para drones convencionales, aquello hubiera sido un muro infranqueable. Pero el dron líder, con su Skynet-S, detectó la perturbación y activó el modo de navegación visual. Sus cámaras identificaron la autopista M4, comparando sus curvas con las imágenes almacenadas. Tras él, otros 85 drones avanzaban en formación abierta, procesando miles de cálculos por segundo y siguiendo carreteras y vías férreas como migajas en un desierto electrónico. Salieron de la zona de interferencias con solo 8 pérdidas, todas por fallas mecánicas causadas por la presión de lanzamiento. Lo que vivieron estos grupos, sin embargo, palidecía frente a lo que enfrentó la Fuerza Oriental. A las 6:15, 4 cazas Su-35 despegaron de la base aérea de Bart, cada uno armado con 12 misiles R-77-1 para cazar drones. El líder dividió la formación. Él y su ala volaron al norte, mientras los otros 2 barrían al sur. No obstante, sus radares diseñados para rastrear aviones de combate apenas lograban captar a los diminutos drones que volaban a 200 metros sobre los campos. Uno de los pilotos descendió a 1000 metros, arriesgándose a fuego terrestre para situarse bajo la altitud de los drones. Finalmente, logró fijar un grupo y lanzó un R-77-1. Un dron explotó en una pequeña bola de fuego. Pero el costo era desproporcionado. Cada misil valía 25 millones de rublos frente a los 200.000 de un dron. Tras gastar 32 misiles y derribar solo 15 aparatos, el escuadrón tuvo que regresar por falta de combustible. La Fuerza Oriental siguió su curso con 65 sobrevivientes. A las 6:22 entraba en acción la Fuerza de Señuelo, 8 decenas de drones viejos, adaptados a partir de modelos comerciales y sin expectativa de llegar a destino, ascendieron bruscamente a 5.000 metros, mientras activaban dispositivos para amplificar su firma de radar. Para los sistemas rusos, parecían misiles de crucero avanzando hacia Moscú. Los radares informaron múltiples blancos prioritarios y en cuestión de minutos, cada caza disponible fue desviado para interceptar lo que en realidad era un sacrificio calculado. 6 cazas Su-35 adicionales despegaron de Liapisk mientras unas 300 baterías activaban sus radares de seguimiento.
Durante 8 intensos minutos, toda la red de defensa aérea rusa concentró su atención en la fuerza señuelo. El sacrificio concluyó a las 6:30. Los 80 drones cayeron destruidos, pero habían cumplido su propósito, atrayendo a 12 cazas y más de un centenar de misiles tierra-aire, lejos del verdadero ataque. Mientras los restos en llamas caían sobre el oeste de Rusia, las tres fuerzas principales avanzaban inadvertidas. A las 7:25, a 180 kilómetros de Cheboksary, llegó el momento decisivo. Los 83 sobrevivientes del Grupo Norte se unieron a los 78 del sur y a los 65 del este, formando una armada aérea de 226 drones. Aunque se habían perdido 115 unidades, la cifra restante era más que suficiente. En apenas 65 minutos, el principal complejo armamentístico de Rusia enfrentaría el enjambre. A las 8:30, los primeros 40 drones ucranianos superaron la última cordillera antes de la ciudad, activando de inmediato todos los radares defensivos. Tras ellos, se aproximaban otros 186 distribuidos en 4 oleadas espaciadas a 90 segundos. Los 6 sistemas Pantsir-1 que custodiaban el complejo se enfrentaban a una ecuación imposible: 226 blancos frente a 72 misiles listos para disparar y munición limitada. El radar 1RS-2 del primer Panzer se saturó de señales, multiplicando los símbolos en pantalla más rápido de lo que el operador podía contarlos. El sistema solo podía atacar 4 objetivos a la vez, pero 40 se aproximaban por ese sector. Lanzó 2 misiles 57C AE-6 contra las amenazas más cercanas, consciente de que los números no cerraban. La primera oleada ejecutó maniobras de enjambre de manual. A medida que los misiles se aproximaban, los drones se dispersaban en grupos de 4 hacia diferentes direcciones, obligando a cada proyectil a elegir un solo objetivo. Los sistemas Skynaut-S intercambiaban órdenes mediante transmisiones cifradas, coordinando evasivas. Cuando un 57C explotaba cerca de un dron, los otros 3 aprovechaban el hueco para atravesar la defensa. Mientras tanto, otro Panzer enfrentaba la segunda oleada de 45 drones que avanzaban en formación escalonada, 20 a 500 metros de altura y 25 casi pegados al suelo. El operador tuvo que decidir atacar los más altos, fácilmente rastreables, o los bajos que podían aparecer sobre el blanco en cualquier momento. Eligió los altos, disparando 4 misiles en rápida sucesión. En ese instante, los drones rasantes aceleraron rumbo a las instalaciones, mientras otros aprovecharon las densas estelas de humo para ocultarse de sensores infrarrojos, radares y la vista humana. Paradójicamente, usaban las trazas de los propios misiles rusos como cobertura. A las 8:31, los cañones automáticos gemelos de 30 milímetros de cada Panzer se unieron a la defensa, creando 6 campos entrecruzados de fuego trazador, pero los drones se escurrían como agua entre un colador. La tercera oleada de 50 aparatos aprendió de lo observado, se aproximaron en formación dispersa, cambiando velocidad y altitud constantemente. Cuando el fuego se concentraba en un grupo, otros aceleraban. Cuando un Panzer cambiaba de blanco, los anteriores retomaban el avance. El tercer Panzer oculto se rebeló a las 8:32, lanzando 6 misiles contra la cuarta oleada. Los ucranianos habían previsto algo así. Cálculos preliminares estimaban entre 5 y 7 sistemas defendiendo el complejo. Esa oleada de 51 drones desplegó contramedidas coordinadas. Los buscadores de radar, diseñados para seguir aviones grandes, se confundían ante pequeños blancos ejecutando idénticas maniobras en medio de ecos múltiples. A esas alturas, la situación rusa era crítica. Los 6 Panzer habían disparado 38 misiles con 31 aciertos, una tasa de éxito del 82% que hubiera bastado contra cualquier ataque convencional, pero aún quedaban 195 drones en vuelo ahora dentro del alcance mínimo de los misiles. Los operadores cambiaron a los cañones automáticos, pero solo podían apuntar a un objetivo cada uno. Con 6 blancos cubiertos quedaban 189 libres, y a esa velocidad no había segundas oportunidades. El enjambre demostró su ventaja real a las 8:33, la inteligencia distribuida. En lugar de ataques individuales, los Skynaut-S coordinaban grupos de 8 a 10 drones convergiendo sobre un mismo objetivo. Incluso si la mitad caía, el resto garantizaba el impacto. El edificio 2, con las antenas críticas de la CMDA, recibió la aproximación de 15 drones desde ángulos distintos. Aunque 5 fueran derribados, 10 lograrían impactar. El edificio 3 fue atacado por 12 y la nave principal de producción por 20. No era destrucción aleatoria, era desmantelamiento sistemático. Los algoritmos de aprendizaje de los Skynaut-S permitían que los drones transmitieran rutas exitosas a los siguientes. Para las 8:34 el enjambre ya había cartografiado cada Panzer, su ubicación, tiempos de recarga y ángulos muertos. Las últimas oleadas se desviaron para explotar esos puntos ciegos, entrando por zonas donde teóricamente debía haber cobertura, pero no la había.
El colapso llegó en 60 segundos. Las tripulaciones, entrenadas para enfrentar misiles de crucero o aviones, se vieron en una lucha desesperada contra un enjambre interminable. La munición de cañón se agotaba rápido, cada tubo tenía 700 proyectiles, apenas 42 segundos de fuego continuo. Uno tras otro, los sistemas quedaban sin balas y oleadas de drones se atravesaban sin oposición. A las 8:34, los defensores solo podían observar cómo más de 120 drones entraban en fase de ataque final simultáneamente. A las 8:35, 28 drones impactaron en apenas 15 segundos contra los edificios 2, 3 y 4. El hormigón reforzado se desintegró en nubes de polvo y fuego, dejando a los equipos de emergencia sin tiempo para reaccionar. 5 incendios masivos estallaron antes de que los bomberos siquiera alcanzaran sus vehículos. La segunda oleada, con 35 drones, destruyó las infraestructuras de soporte, la subestación eléctrica explotó en chispas, las estaciones de bombeo fueron arrasadas y los sistemas de emergencia colapsaron en cadena. Sin energía, sin agua y sin comunicaciones, la defensa quedó ciega. A las 8:36 los depósitos químicos se convirtieron en multiplicadores de destrucción. Cargas con espoleta retardada perforaron tanques antes de estallar, esparciendo líquidos tóxicos en llamas por todo el complejo. Los gases de salas limpias presurizadas, nitrógeno, argón, hidrógeno, transformaron espacios de precisión en bombas de aire combustible. Para la 0837, la última oleada no necesitaba blancos concretos. Decenas de incendios se habían fusionado en un solo infierno. La munición almacenada explotaba al azar, mientras nubes químicas se extendían sobre Cheboksary. Los 52 drones finales eligieron cualquier estructura aún en pie. El mayor complejo de armas de precisión de Rusia, protegido por sistemas de última generación, yacía en ruinas. La línea de producción Cometa, fruto de 2 décadas de desarrollo, quedaba destruida. Ucrania había invertido $68 millones en drones y obtenido una victoria estratégica valorada en miles de millones, demostrando que incluso la infraestructura más protegida de una superpotencia puede sucumbir ante enjambres guiados por inteligencia artificial.